¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a este que es nuestro tercer tema de Semana Santa. Tengo el privilegio de compartir con ustedes el tema del día de hoy y la verdad es que cada Semana Santa a mí me emociona porque recordamos y tenemos el privilegio de poder conmemorar la muerte, la entrega de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, su resurrección, su obra en la vida y también la promesa y la seguridad de que Él ha de volver. Y el tema que hoy nos compete en este martes santo es la caída del hombre y el orden de salvación. Y nuestro texto base lo encontramos allá en Romanos 5:12. Y voy a pedirles que si ustedes tienen su Biblia ahí a la mano, lo busquen conmigo. Y si no la tienen, que pausen el video, vayan por su Biblia y lean también junto conmigo. Y la palabra de Dios dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando hablamos de la Semana Santa, una de las primeras imágenes que se nos viene a la mente como estos marcos de referencia tan populares de Semana Santa, pues es la entrada triunfal, ¿no? O el Domingo de Palmas, como algunas personas le conocen. Y entonces nos imaginamos a Jesús montado sobre el pollino, como dice la Biblia, manso y humilde, entrando a la ciudad. Y la multitud alrededor de Jesús, que era una característica de a donde sea que iba Jesús. Y entonces la multitud ahí alrededor quitando palmas de los árboles y poniéndolos en el piso para que pasara el rey y el libertador. Y entonces también quizá agitándolas y diciendo Hosana. Hosana. Y cuando sabemos el significado de la palabra Hosana es algo que sorprende mucho, porque el significado es sálvanos hoy. Y a mí es algo que me llama particularmente la atención porque no solamente es la palabra sálvanos, sino que se le agrega una temporalidad. Y la condicionante de esta temporalidad es sálvanos, pero sálvanos hoy. Y a veces creo que estamos así. El pueblo veía con una visión muy limitada. Ellos pensaban que Jesús era un político, era un revolucionario, era un pensador, ¿no? Un activista social, que lo que buscaba era liberar al pueblo de Israel de la opresión de una de las civilizaciones más grandes, más importantes, más influyentes, pero también más terribles del momento, como lo fue la civilización romana. Y entonces ellos pensaban que Jesús había ido a librarlos de esa opresión, pero su visión era muy corta. Por eso decían, sálvanos hoy. Y nosotros que tenemos el privilegio de ver un poquito más con trayectoria la historia de la humanidad y que estamos aquí en este martes santo teniendo el privilegio de compartir la palabra y de escuchar la palabra del Señor, entonces entendemos que el propósito de Cristo no era salvar al pueblo de Israel de la opresión de los romanos, o cuando menos no solo ese era el propósito, sino que trascendía, y entonces hablamos de una salvación eterna, una salvación digna y una salvación que no terminaba en un momento o en un periodo histórico, sino que nosotros gozamos del privilegio de que también hemos sido redimidos a través del sacrificio de Cristo hace más de 2000 años atrás. Y bueno, pues comencemos, hermanos, con nuestro tema. Y es que cuando hablamos de la caída del hombre, cuando hablamos de este suceso trágico, podríamos decir el suceso más trágico en la historia de la humanidad, como lo es la caída del hombre, podemos reflexionar sobre la entrada del pecado y también como consecuencia la muerte en el mundo debido a la desobediencia de los primeros hombres, Adán y Eva. A través de esta desobediencia, este acto de desobediencia y de hacer a un lado las ordenanzas de Dios, entonces es que entra el pecado y con el pecado la muerte. Y cuando a veces pensamos en Adán y Eva, decimos, bueno, pero yo que tengo la culpa del pecado de esos hombres, ¿no? De esos primeros hombres, de esa primer mujer, de ese primer Adán, ¿no? Y nos sentimos como ajenos a, pero la Biblia nos dice en Romanos 5, versículo 18, si continuamos leyendo, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y no es que estemos lejos del pecado de Adán y que digamos, bueno, yo no pequé con Adán, porque en realidad sí, la Biblia nos dice que todos pecamos junto con, pero además de eso, a través pues precisamente de esta herencia genética,
encontramos el pecado ya en nuestra naturaleza. Nuestra inclinación natural es de continuo al mal. Ajá. Ya tenemos esa inclinación al mal, ya no hay libre albedrío. Ya nuestras decisiones, nuestra naturaleza, nuestro instinto es una tendencia a ir en contra de la voluntad de Dios. Y es por eso que necesitábamos un orden de salvación. Ajá. Y todo lo que Dios hace, lo hace a través del orden. El orden de salvación, podríamos decir, es una exploración del plan redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que es nuestro segundo Adán. Continúa la Biblia diciendo ahí en el versículo 18 y dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es a través de Jesucristo, con su vida perfecta, siendo Él Dios y siendo Él hombre, que entonces nos justifica a través de su sacrificio en la cruz. A través del derramamiento de sangre en la cruz, entonces encontramos justificación para con el Padre. Estábamos en enemistad con el Padre, con el Creador. Sin embargo, en ese sacrificio perfecto del Cordero inmolado, encontramos la reconciliación. Y cobra sentido entonces que en el Antiguo Testamento ya Isaac y Abraham entonces estaban preguntando ¿dónde está el Cordero? Y en el Nuevo Testamento encontramos a gritos esa voz que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Encontramos la reconciliación, encontramos la gracia divina en este reconocimiento del amor que muchas veces nos parece incomprensible de Dios al ofrecernos la redención y la reconciliación para con la humanidad a pesar de nuestro pecado y permitiendo que un justo pagara la cuenta por nosotros. Ahora, ¿cuál debería de ser nuestra actitud ante este plan ordenado y perfecto para nuestra salvación y nuestra redención? Porque no es algo que surja de la casualidad, no es algo que surja de la espontaneidad, no es algo que a Dios se le ocurrió de pronto, sino que es un plan perfectamente elaborado y trazado y sobre todo es un plan que es suficiente. Nuestra respuesta ante esta dádiva inmerecida debería de ser un llamado a la gratitud, un llamado a la humildad y al compromiso en respuesta al sacrificio perfecto de Cristo, viviendo en la luz de su gracia y compartiendo el evangelio con los otros que quizás siguen clamando, Hosana. Sálvanos hoy. Y que a veces esa visión de salvación es muy limitada cuando Dios quiere salvarnos, no solamente de un momento histórico, no solamente de un momento de crisis, sino quiere darnos la salvación eterna, la vida eterna, el regalo más grande que es la reconciliación con el Padre y la vida. Ya no más muerte, sino vida. Esa debería de ser la respuesta de la humanidad ante el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y no solamente estamos hablando del sacrificio, sino de su vida, de su testimonio, de su ministerio, de sus enseñanzas, pero aún más importante de la resurrección, porque todo esto hubiera sido en vano si Cristo no hubiera resucitado. Debemos de corresponder a la resurrección a través de una vida digna de que el Padre la mire con amor y con misericordia. A pesar de nuestra indignidad, a pesar de que en nosotros no hay nada que pudiera agradar al Padre, el Padre nos ve a través de Jesucristo. Ojalá esos lentes por los cuales el Señor pudiera vernos, ¿no? Pudiéramos nosotros demostrar algo hermoso y algo maravilloso que correspondiera a este sacrificio perfecto y no es sino una vida agradable delante de Dios. Cuando vamos acá al versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y voy a leerles el Salmo 96:13. Dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El Señor ha de volver. Y ha de volver pronto. Y tenemos la confianza
en que Él ha prometido que va a regresar. Y entonces la Biblia nos dice que va a venir a juzgar a los pueblos con justicia y con verdad. Y nosotros sabemos que nos hemos acercado a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Que nuestra renovación espiritual en esta Semana Santa sea un compromiso con Cristo, con nuestro Redentor y con nuestro Señor. Y que una vez más podamos decir, Hosana, sálvanos hoy. Pero no de ese momento, no de esa crisis, no de esa enfermedad, no de aquello que para ti es tu Roma. Porque recuerda que el Imperio Romano, una de las maneras de denigrar, de humillar, de exterminar, de no dejar huella de una persona, de un rebelde, era a través de la muerte más terrible y más indigna como lo es la crucifixión. Sin embargo, a través precisamente de la crucifixión es que nosotros encontramos el regalo más grande y más inmerecido del cual podemos gozar. Que esta temporada sea un tiempo de renovación, de compromiso, de introspección, que vivamos cada día en la luz de la gracia de nuestro Señor, que respondamos al orden de salvación con una vida ordenada, que compartamos el mensaje transformador del Evangelio con un mundo necesitado, oprimido por su propia Roma, necesitado de esperanza y necesitado de salvación. Que Dios te bendiga.